Continuando con nuestro curso de cálculo de varias variables, la temática del día de hoy es derivadas. Entonces, al igual que en R1, perdón, en R2, cuando tenemos funciones de varias variables, ¿sí? Z igual a una función que depende tanto de X y, entonces en ese caso vamos a tener eh, dos derivadas. ¿Sí? Una derivada con respecto a la primera variable, en este caso eje X, y otra variable con respecto a la variable y. Entonces, miren, así se definirá en forma de límite la derivada con respecto a x, ¿sí? Donde el incremento, miren, es evaluado pues en la variable x, y así se va a definir la variable, la derivada con respecto a la variable y, donde el incremento pues miren también va evaluado ahora sí en la variable y. Entonces, estas derivadas las conocemos como derivadas parciales. ¿Sí? ¿Cuáles son las derivadas parciales? Cuando hablábamos de derivadas parciales, hablábamos entonces la derivada de la función z con respecto al- a la variable x y con respecto a la variable y. Entonces, si tenemos una función, entonces podemos recurrir a la definición de derivada, ¿no? Que nos dice que es una recta tangente en un punto a una curva. O bueno, eso es lo que significa en R2 cuando solamente es una variable. En las funciones de R3, la derivada va a significar, igualmente que en la definición de R2, una recta tangente a un punto de una curva. ¿Sí? Miren, ya es tangente a esta curva en un punto, ya también es tangente a esta curva en este punto. Pero ahora entonces va a ser tangente a la curva en un punto, tanto en el plano zx, ¿sí? Por eso son parciales. ¿Sí? Entonces en este caso, miren, la derivada en x con respecto a x porque pertenece al plano zx y también a la curva, ¿sí? Al punto, a una curva tangente a un punto de la curva que pertenece al plano zy. Y este será y acá. Es otra perspectiva. Tomamos este gráfico del libro Budnik 2007, donde nos muestra, pues, está un poco girada la gráfica. Nosotros usualmente la tenemos desde otras perspectivas, y donde X es este eje y Y es este eje, pero sin embargo, pues, eh, cabe resaltar, ¿no? que funciona igual. Entonces, las derivadas, miren, dependen del plano donde se está trabajando ese tipo de funciones, ¿no? Entonces la derivada, mira, la derivada con respecto a x es la recta tangente a esa curva en el plano zx. Y la otra derivada es la que corresponde al plano zy. Entonces miren, así las vamos a caracterizar las derivadas con respecto a cada una de las variables. Entonces vamos a realizar algunos ejemplos. Si tenemos la función f, ¿sí? La función que depende de las variables, cualquier función, ¿sí? En este caso digamos que es x al cuadrado por y más 3x más y. Esta será nuestra función. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales. Entonces, para hablar de la derivada, entonces vamos a hablar de f de x. F de x, la función que depende de x, y. Sí, lo que me está diciendo esto es que voy a calcular la derivada parcial con respecto a x.
Y cuando digo que voy a calcular la derivada de la función con respecto al eje x, significa que a y la tomo como una constante, como cualquier otro número. Entonces en este caso, pues realizo la derivada normal, ¿sí? Entonces derivada de x al cuadrado es igual a 2x por y más 3, y la derivada de x es 1. Y entonces, miren, la y ya es una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Entonces a continuación, miren, voy a calcular la derivada de la función que depende de x y y con respecto a y. ¿Qué es la función? Esta función. Entonces, con respecto a y, esta primera función, ¿cómo me queda? X al cuadrado. ¿Sí? Porque depende, porque este es un coeficiente para y, ¿no? Más, entonces miren, esto es una constante, un número cualquiera es 0. Y la derivada de y será 1. Entonces, mira, esta es la derivada de la función con respecto a x y esta es la derivada de la función con respecto a y. ¿Puedo seguir calculando derivadas? Claro. Entonces, miren, puedo calcular la derivada, la segunda derivada de la función con respecto a x. Y entonces será igual a, miren, la derivada de 2x es 2y. Y esta es como es una constante, entonces es 0. Igualmente, puedo calcular la segunda derivada, claro. Entonces, escribo así. Y en este caso, entonces, la derivada va a ser igual a 0. Esto es una constante, sí, porque yo estoy derivando con respecto a y, no hay ninguna y. Entonces se hace 0. Y también puedo calcular las derivadas mixtas. Entonces, miren, calculo f de x y después calculo y. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a la derivada con respecto a x, ahora le voy a calcular la derivada, pero con respecto a y, es decir, a esta parte de aquí. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si yo derivo esta derivada ahora con respecto a y, entonces miren, el resultado va a ser el siguiente, 2x simplemente, ¿sí? Perdón, sí, 2x, ajá, 2x, ¿sí? Porque miren, la derivada de y es 1 y me queda este como coeficiente, esta es la derivada de una constante y la derivada de una constante es 0. A continuación, entonces voy a calcular también la derivada mixta de la función que depende de las variables x, y. Entonces ahora es de esta, miren. ¿Sí? Miren, ahora voy a calcular de esta derivada parcial, voy a calcular la derivada mixta con respecto a x y esto será igual a 2x. Entonces, si nos ponemos a observar detalladamente, se puede notar que estas derivadas son iguales y de alguna manera concluir que casi siempre estas derivadas mixtas, ¿sí? Estas son las mixtas, son iguales. Casi siempre estas derivadas son iguales. O mejor dicho, un 90% de los ejercicios, estas derivadas mixtas siempre son iguales. Entonces, como resumen de lo que estábamos haciendo, derivadas parciales de una función. Estas son las parciales. Entonces, derivadas parciales. Las primeras derivadas de la función con respecto a cada una de las variables. ¿Sí? Miren, entonces la primera derivada con respecto a x, la primera derivada con respecto a y. Derivadas mixtas.
de la primera derivada, entonces ahora derivo con respecto a la segunda variable, ¿sí? En ambos casos. Segundas derivadas, entonces mire, segunda derivada. Entonces a la derivada que tengo con respecto a la misma variable, la derivo nuevamente. Entonces miren, ya tenemos tres derivadas diferentes. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, también hay que resaltar que la notación es diferente, ¿no? En todos los libros no es la misma, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, si tengo la función f de x igual a x a la 4 por y a la 2 más x a la 2 por y a la 5, entonces miren, vamos a calcular entonces las derivadas parciales. Entonces yo puedo decir, entonces, algunos libros me dicen, bueno, esta notación es para describir las derivadas parciales con respecto a la variable x en este caso, pero entonces esto es igual a decir también, miren, yo voy a calcular la derivada de f con respecto a x. ¿Sí? Entonces miren, son dos notaciones diferentes, pero que significan lo mismo, ¿no? Entonces miren, esto será igual, entonces si yo derivo esto va a ser igual a 4 x a la 3 por y a la 2 más 2 x y a la 5. Entonces esa será la derivada parcial con respecto a x y puedo calcular también entonces la derivada parcial con respecto a y de la función que depende de x, y. También puedo utilizar esta notación, ¿no? Pero ahora ya sería df de y. Y entonces esto será igual a 2y x a la 4 más 5 y a la 4 por x2. Sí, puedo seguir calculando ahora también la segunda derivada de esta función, que será igual a 12 x a la 2 y a la 2 más 2 y5. Igualmente acá también puedo utilizar entonces puedo calcular la segunda derivada de esta función y será igual entonces a 2x a la 4 más 20 x a la 3. 20 y a la 3, perdón. Y a la 3, x a la 2. Y puedo calcular entonces las derivadas mixtas. Entonces, ¿qué va a ser? F de x de y.
de la función x, y, o bueno, de la función que depende de x, y, y entonces miren, puedo calcular esta derivada. Entonces con respecto a y sería 8 x a la 3 por y más 10 x y a la 4. Igualmente para acá, f de y de x, esto va a ser igual a, entonces voy a calcular la derivada mixta, ¿sí?, de esta función. Entonces ahora con respecto a x, que será 8 x a la 3 y más 10 x y a la 4. Y miren, comprobamos nuevamente comprobamos, o bueno, se puede observar, ¿sí?, que las derivadas mixtas en este caso nuevamente son iguales. A continuación, vamos a realizar otro ejemplo acerca de las derivadas parciales. En este caso, ese ejercicio dice, dada la función x por e elevado a la x al cuadrado por y, debemos encontrar las derivadas parciales y evaluarlas en el punto 1, logaritmo natural de 2. Pueden pausar este video y pueden realizar el ejercicio y comparar el resultado. Entonces procedo a calcular la derivada parcial con respecto a x de la función que depende de las variables x, y. Entonces, como es la derivada de un producto, miren, de dos funciones, un producto de dos funciones, entonces en este caso, como está la x aquí y la x acá también, es la derivada de un producto. Entonces la derivada de un producto me dice que derivo la primera función y la multiplico por la segunda sin derivar. Más, derivo la siguiente, entonces miren, la derivada de un producto. Entonces la derivada de un producto, si yo tengo u en este caso x y b en este caso e, entonces miren, la derivada de un producto es igual a derivada de u por b sin derivar más derivada de b por u en este caso. Entonces miren, en este caso u es x, entonces la derivada de u es 1 y lo multiplico por e a la x al cuadrado por y. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Más, pues, la derivada de esta función con respecto a x. Entonces la derivada interna es la derivada interna por la misma función por u sin derivar. Entonces va a ser e a la x cuadrado y por su derivada interna, que en este caso es 2xy por x. ¿Sí? Entonces miren, la misma función por su derivada interna por la otra función sin derivar. Entonces en este caso tenemos e a la x al cuadrado y más, entonces si hago esa multiplicación sería 2x al cuadrado y por la misma función.
x al cuadrado y. Y ahora voy a calcular entonces la derivada parcial con respecto a y de la función pues que depende de x, y. Entonces, miren, en este caso simplemente x será una constante y voy a derivar la parte donde está la y. Entonces, miren, me queda x, ¿sí? Porque esa es una constante, un valor constante, por, entonces la derivada interna, o mejor dicho, la misma función, cuando hay un e se deja la misma función y se multiplica por su derivada interna, entonces como es de respecto a y, entonces me quedará simplemente x al cuadrado, y esto será igual a x a la 3 por e a la x al cuadrado por y. Pero entonces el problema no termina ahí. Me dice que tengo que evaluar en estas derivadas parciales estos puntos. El punto 1 en x y logaritmo de 2 en y. Entonces vamos a evaluar estos puntos. Entonces cuando evalúo, entonces bueno, hago la anotación correspondiente, que es esta. Sí, lo que quiere decir es que en la derivada parcial con respecto a x voy a evaluarlo en el punto 1, logaritmo natural de 2. Y para esta función también, para esta derivada parcial con respecto a y, también lo mismo. Voy a evaluar en ese punto. Entonces, miren, ¿qué pasa? Donde está 1, donde está x, voy a evaluarlo en 1, y donde está y, por logaritmo natural. Entonces, si evalúo aquí, tendré e elevado a la 1 al cuadrado, sí que no es relevante, 1 por logaritmo natural de 2. No pongo el 1 porque una multiplicación por 1 es el mismo número, por 2 nuevamente. Si reemplazo 1 aquí, me queda 1, entonces no lo hago. 2 por 2, 2 por logaritmo natural de 2, por elevado a la 1, también por logaritmo natural de 2. Entonces, acá también 1 a la 3, que no es relevante, por x al cuadrado, que sea 1 también, logaritmo natural de 2. Entonces, la función e y el logaritmo natural son funciones inversas, por lo tanto, si yo tengo e logaritmo natural de x, esto va a ser igual a siempre a x. Es decir, si yo tengo e del logaritmo natural de 2, esto va a ser igual a 2. Entonces, miren, en este caso tengo esta misma función, entonces tengo 2 aquí. Y acá tengo 2, ¿sí? Que es esta parte de aquí, más 4 por logaritmo natural de 2. Y esta sería la respuesta y el resultado para esta función.